Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Funded, play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm crack. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal.
onda, gente? Bienvenido a otro stream. Hemos vuelto, hemos regresado. Increíble, puro talento. Estamos de nuevo ready, tanto en YouTube como en Twitch, en ambos canales. Puro talento, increíble. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido Sam, bienvenido Woto, bienvenido también Sin Sirio. ¿Cómo estamos? Me interesa saber ese set en acción. ¿Te interesa ver el set? Hoy vamos a estar testeando, vamos a estar probando, vamos a estar viendo si realmente funciona, si realmente sirve, si realmente es bueno o no el set. Básicamente me voy a estar comprando absolutamente todo lo de la tienda, tanto el set, que son las tres partes, como también me voy a estar comprando la montura, la máscara y la mascota, ¿no? El león rosado. Así que bueno, vamos a estar haciendo un par de ronditas al evento porque claramente me están haciendo falta algunas que otras monedas, no las tengo todas. Tengo 36.490. Están haciendo falta unas 20 rondas, así que vamos a hacer unas 20 ronditas. Consigo absolutamente todas las monedas. Me compro el set, me compro la montura, me compro todo. Doy por finalizado el evento ya de una vez. Y testeamos el set. Lo vamos a testear en Grim, lo vamos a testear en Mortis, lo vamos a testear... no sé dónde más quieren que lo testeemos. También lo podemos testear en cofres, a ver qué tal va haciendo cofres en estos dos mapitas. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer ahí las ronditas que me están haciendo falta. Y bueno, vamos a aprender stream y... para que vayan viendo también. Uy. Y de paso vamos comentando un poquito, ¿no? Todo lo que pasa con el acontecimiento, o sea, con el evento. Y lo que opino, ¿no? Sobre el evento, que también hay mucha gente que como que le interesa saber como mi opinión sobre lo que pasa con el Drakensang. Que estoy viendo como bastante seguido que me dicen alguien como que tiene que opinar. Obviamente en Twitch siempre opino, o sea, estoy todo el tiempo opinando, en los streams también. Entonces no es como que esté haciendo falta tampoco, porque en los videos sí que no lo hago, pero... ¿Tú qué? Voy a fundir todas estas runitas. Que para que vean que estoy farmeando pasajes, yo farmeo. Ayer tenía 3000, después de que terminé el stream, farmeando cofres con ustedes en Twitch. Y hoy más tempranito me farmé otros 3000. Para que vean que le andamos aplicando. Me salió esto, el Love Bomb, que ya lo tenemos. Ya conseguimos todo lo de los chocolates. Para que vean que le estamos aplicando estos días. Hay puro farmeito, Vengo farmeando bastante, la verdad. Ando como motivado, sinceramente, con el farmeo tanto de pasaje como de Undermantes. Ok, bien. Vamos a cambiarnos la Will. Me voy a poner la Will buena. Para hacer un par de rondas. No me faltan tantas rondas, así que estamos bien. A ver si de casualidad hay alguien en grupo. De los conocidos creo que no hay nadie. Que vamos a hacer mi propio grupo, my grupo. YouTube también, porque estamos en YouTube. Farmeando ando. Tratamos, ¿no? Estoy YouTube farmeando ando, perfecto. ¿Qué resolución estás usando en OBS? No utilizo OBS de momento, estoy utilizando Streamlabs. Y si te digo te miento, la verdad. Sinceramente no sé qué resolución estoy usando, Esto es como explico siempre. Tratamos de hacerlo todo así como se puede. A punta de ChatGPT y algún que otro videito. Entonces, como quedó relativamente bien, creo. Obviamente si alguno tiene algún que otro consejo para todo lo que es el stream, bienvenido será. Pero si me preguntan como... El otro día también me preguntaron, Arca, ¿qué me recomendás utilizar para streamear y demás? No tengo ni idea, sinceramente. No es porque no quiera tirar la info, la verdad no. O sea, me encantaría dar la información, pero la verdad no tengo idea. Perfecto. Bien. Bueno, voy a ir comprando las entradas a medida que me estén haciendo falta para no gastar de más, porque ya gasté bastante, entonces... ¿Viste eso de los fragmentos va a durar hasta que termine el evento chino? Bueno, y los demás bufos activos igual. Locura. Nada, eso me suena a bot. Hola, pana. ¿Qué tal, Osquiler? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. Estamos ready. Bien, empecemos. Si hay alguno de casualidad que quiera venir al evento del servidor Agathon, nuevamente, como siempre digo, me pide grupito, lo invito, no hay ningún tipo de problemas. Y poco más, ¿no? Ok, tengo ya la mascota. Las moneditas las vamos a poner acá arriba. Uy, ahí está, listo. Ok, empezamos. Necesito hacer como... Hoy calculé unas 20 vueltas, creo que eran.
20 ronditas, termino todo el evento, consigo todo y listo, todos felices, ¿no? Yo felices, ustedes felices. Y probamos el set. El stream va a ser cortito, supongo, de 2 horitas aprox. Hasta las 9, como siempre. Y a ver si me da tiempo, ¿no? A testear todo lo que quiero. Básicamente es eso. O sea, quiero comparar un poquito lo que es Glory contra el nuevo set del dragón del dragón rojo. Lo quiero comparar también en cofres, a ver cómo va. Quiero hacer también Cali con el nuevo set, porque estoy haciendo bastante Cali todos estos días. Entonces capaz que para Cali también me rinde, no lo sé. Hoy me quiero quitar como las dudas, ¿no? Y si hay alguno que tiene también alguna duda sobre el set, se la va a poder quitar acá también en stream, ¿no? Para ver si realmente les rinde gastar tanto como gasté yo en cuantos Undermantes o no, o sea... Perfecto. Ahora voy a quitar esto que es el sonido del Drakensang. Ahora estamos, listo. Estamos ready. Ahora sí, my brothers. Ahora sí, estamos listos. Que empiece la fiesta. Vamos a explicarle a este Nian quién es el que manda. ¿Quién manda, Nian? Antes de la actualización mandabas vos. Después del acto seguís mandando. Uff. Igual sigue mandando él, ¿Cómo se siente la diferencia cuando no explota el bono del mercenario, no? O sea, se siente muchísimo el daño de la explosión del mercenario. Es una locura. Así que los que consiguieron el mercenario, sinceramente, tomaron la mejor decisión del mundo farmeando este bicho. Porque es una locura, ¿sabes? No me voy a cansar de decirlo. Tengo que cambiar esto por acá, esto otro por acá y lo ponemos acá, listo. Estamos a la orden porque se ve un toque mal de calidad. Yo streameaba antes. Pero... O sea, se ve mal a comparación de antes. ¿O cómo? Porque yo, o sea, te he visto bastantes veces acá en el stream y creo que nunca me has comentado sobre eso. A ver, igual lo voy a chequear. Como para saber. O sea, como para ver yo. Si se ve diferente, o sea, si hay algún cambio. Uy, uy, uy. Uy, 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 que se me escucha 200 veces. A ver. Ok. A ver, ahí estoy chequeando, un segundo. Maldita joya de pasajes. Obviamente, si uno no tiene la joya de pasajes, lamentablemente, bueno, eso es lo que siempre estoy comentando. Actualmente esa joya se volvió como lo más importante del Drakensang. Si no tenés ese ítem, es como que la gran mayoría de los eventos, como están pidiendo una gran cantidad de Endermantes, no los vas a poder hacer o conseguir básicamente los objetos que cuestan muchos Ender, ¿no? Por ejemplo, en este caso el set. En el evento anterior fue el mercenario y en el del invierno fue también el set, ¿no? Todas las personas que no tienen la joya, a no ser que farmen 24/7, o sea que no trabajen, que no estudien y no hagan nada, es muy complicado que vayan a conseguir el set, perdón, las cosas del evento, ¿no? Porque todo está pidiendo arriba de los 700.000 Endermantes, entonces... Cuando uno farmea en Cali, se siente mucho la diferencia, ¿no? Cuando tenés la joya y cuando no. A mí, por ejemplo, en una horita me farmeo 1000 pasajes apenas. Hoy lo calculé. Estuve haciendo 2 horitas mientras me veía una serie, una peli, lo que sea. 2 horitas, 2000 pasajes. Entonces eso equivale a... una hora, 1000 pasajes infernales, básicamente, ¿no? Pero eso es claro, eso es con la joya. Sin la joya, yo creo que en una hora... no sé cuánta cantidad les puedo llegar a decir. Porque con la joya te dan 15 por ronda, ¿no? 15 por vuelta. Sin la joya creo que te dan 3, 2 y 1, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, es bastante pesado, sinceramente. Yo, por ejemplo, si no la tuviese, yo la verdad no haría los eventos. No es para desmotivarlos a ninguno, tampoco es la idea, pero yo personalmente no los haría porque es una locura. O sea, la cantidad de farmeito uno tiene que realizar para poder conseguir los Endermantes de cofres después es una locura. O sea, es muchísimo tiempo. Entonces, es lo que comento, ¿no? Yo por mi parte, si no la tuviese, no lo haría. De hecho, en mis personajes secundarios, yo pasajes infernales no he farmeado casi nunca. Simplemente los compro con Drakens y ya.
O aprovecho algún que otro evento donde lo suelen dar de a poquito, ¿no? Pero yo la verdad no estaría como para ese farmeo. Es un farmeo muy tedioso. Ya de por sí es tedioso con la joya. Sin la joya no lo recomiendo ni un poquito, ¿no? Y después, bueno, con respecto a todo lo que es el acontecimiento, como siempre les explico y les digo, yo por mi parte es como que no estoy nada de acuerdo en cómo está planteado. No es el hacer el evento. Bueno, en este sí, tuvimos que hacer bastante eventos. O sea, hice 300 rondas a este mapa para poder conseguir todo. Entonces sí, lo logré, básicamente. O sea, cambiaron la mecánica de que antes era únicamente cofres. Ahora es cofres y hacer el evento. Ambas cosas. Entonces lo volvieron como muchísimo más pesado. No es solamente eventos, sino es cofres y eventos. Antes era solamente cofres. Entonces, no sé, a mí sinceramente como que no me gusta esa mecánica. Igualmente lo hago porque yo streameo y me gusta tener también mi personaje al día. Entonces, tengo la joya, streameo y me gusta mantener mi personaje al día. Esas son las 3 razones del por qué yo sigo consiguiendo todo. Al menos en mi cuenta principal. En la secundaria yo casi ya no estoy jugando como antes. Entonces ahí está la razón, ¿no? Hay mucha gente que también veo, no, el Draken así nunca va a cambiar. Primero porque la gente le invierte dinero. Entonces ellos van a seguir sacando este tipo de contenido y este tipo de mecánica porque la gente invierte. Entonces la culpa las tienen los jugadores, no los no los del Drakenstein. Y es como, no, what? O sea, esto de que haya una inversión de parte de los jugadores tiene que suceder porque de algo tiene que vivir el Drakenstein. Y personas como yo y mis panitas que conseguimos el set, lo hacemos porque lo podemos hacer ya que tenemos la joya y porque sabemos farmear y cómo farmear y distribuir el tiempo, ¿no? Entonces, no, los jugadores no tienen la culpa, la verdad no la tienen ni un poquito. O sea, la gente que piensa eso está totalmente equivocada, o sea, están mal, 100%. La culpa la tiene el Drakenstein. El Draken es quien maneja las cuestiones de acontecimientos y demás. Entonces el jugador, si lo puede lograr, en mi caso lo va a lograr, así sea farmear bastantes horas, a no ser que sean muchísimas horas exageradas, lo van a hacer. O sea, esto funciona así y no tienen la culpa porque yo, es como digo siempre, yo me divierto jugando al Draken. O sea, yo me la paso bien, por algo le aplicamos, ¿no? Si no, no lo estaría haciendo. Que no estoy de acuerdo con las cuestiones de cómo está planteado el evento y cómo conseguir las cosas. Eso estoy totalmente en desacuerdo. 100%, o sea, no me gusta ni un poquito. Deberían de cambiar todo lo que es esta mecánica. Hay más maneras, o sea, si uno se pone a pensar, yo siempre me pongo a pensar en 15 minutos. Encuentro como las formas de cómo equilibrarlo para que haya inversión y para que la gente pueda sacar sus cosas sin tener que farmear 24/7 pasajes y cofres en sanguinario, ¿no? Un montón de veces les he comentado las maneras que yo creo correctas para poder conseguir las cositas, ¿no? Sin tener que hacer tantos cofres y demás. Y sin desmotivar a la gente porque la gente... Yo es como les dije, yo esto tiré la predicción, yo les dije. En diciembre con el evento de invierno. Yo lo dije muchas veces. Si el Drakenstein sigue con esta mecánica de seguir pidiéndote hacer tantos cofres, hacer tantos pasajes infernales y demás, la gente se va a terminar cansando y se va a terminar aburriendo y no va a seguir haciendo los eventos. Y es lo que está pasando. Es lo que está pasando. En el evento de los enanos cohetes ya la gente como que no fue la misma cantidad que hizo cofres y pasajes para sacar el mercenario. Por ejemplo, hubo mucha gente que dijo, no, ya está, yo no. O sea, lo di todo en invierno, en Navidad, conseguí el set del invierno y listo. Ya para otro evento más no te lo soporto. Ese fue el comentario de muchísima gente. Y es lo que yo les dije. La gente se está aburriendo de que sigan con esta mecánica. Ahora con este set del Draco, o sea, del dragón rojo, como se llame, ¿no? Pasó lo mismo y peor. ¿Y por qué peor? Primero porque el set del invierno es un set que sirve. O sea, yo lo estoy usando. Muchísima gente que lo sacó lo está utilizando porque es muy bueno. O sea, vale la pena, ¿no? El sacrificio de horas y de farmeo de Andermantes y demás. Porque es un set que sirve. Bien. El mercenario, la gente que no lo sacó, lamentablemente les digo como que cometieron un pequeño error. Porque el mercenario es súper útil. O sea, es increíble el daño que hace cuando explota. O sea, es una locura.
Entiendo igualmente que no lo hayan sacado, porque es una locura también el farmear tantos Undermantes sin la joya. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Que este set del dragón, por lo que yo estuve viendo en el servidor de prueba, es bastante malo. O sea, es muy malo este set. Entonces, la gente es como dice, perfecto, el set cuesta 700.000 Undermantes. Y encima no es mejor ni que Glory ni que Dragon, porque claro, hay que tener en cuenta lo siguiente. Este set está compuesto por el manto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si vos querés utilizar este set, tenés que sacrificar Glory, el set de la gloria, o en todo caso el set de Dragon, ¿no? Ok, voy a ponerme este y este. Entonces, claro, ya para empezar, este set tiene que estar al nivel de Glory o de Dragon para ser útil, ¿no? Cosa que no está pasando. Yo he visto el set, por ejemplo, en el guerrero. Y en el guerrero es muy triste. O sea, está muy malo este set. Entonces no me puedes pedir 700.000 Undermantes por un set que no merece la pena. No tiene ni un poquito de sentido. ¿Cómo no? Y tampoco comparto el hecho de que la gente... Hay bastantes otras personas que dicen, bueno, pero si no te sirve no lo consigas y ya. Pero es que me estás quitando como el hecho de hacer el evento y de conseguir cositas del evento también. Porque para hacer el evento se necesitan 200 rondas en sanguinario. 200 rondas equivalen a 400.000 Undermantes. Entonces es como, ok, esquipeo el set porque no sirve, pero tampoco puedo hacer la barra del acontecimiento. Entonces, ahí es donde yo lo veo como súper feo, la verdad. Porque estás como quitándome la chance primero de conseguir el set. Y está bien, lo entiendo, está malo. Es como, hay mucha gente que dice que es como para nuevos jugadores, pero no, o sea, no tiene sentido lo que dicen algunos, que es para nuevos jugadores. Es como, ¿cómo me vas a decir que este set es para nuevos jugadores cuando te está pidiendo 700.000 Undermantes para conseguirlo? Y tenés set como por ejemplo Dragon, que lo conseguís con 5.000 pasajes infernales. Y es muchísimo más sencillo conseguirlo. No tiene sentido. De hecho, hasta les diría que Glory, si tenés suerte, es mucho más sencillo conseguirlo que el set del dragón. O sea, a nivel obtención de set, para mí el del Draco este es más complicado conseguirlo que Glory, que Dragon. Esa es como mi opinión. Que Dragon 100% que sí. De Glory, bueno, depende un poquito de la suerte, ¿no? Pero Dragon no te pide 700.000 Undermantes para conseguirlo. Y Glory tampoco te pide 700.000 Undermantes para conseguirlo. A no ser que tengas mucha mala suerte, ¿no? Entonces, ese comentario que estuve viendo bastante por ahí de que es para nuevos jugadores este set. No, o sea, no. O sea, no tiene sentido, la verdad. Cronos, ok, lo acepto. Entonces, yo la verdad no comparto ni un poquito ese comentario tampoco. Ok. 100 veces es mejor o ir a buscarte Dragon, que te cuesta menos, o buscarte Glory, que venir a sacar este set, que es muchísimo menos efectivo que estos dos que mencioné anteriormente, ¿no? Es que nunca me puse a detenerme a ver la calidad, no hay chance. A veces es mucho mejor que Streamlabs. ¿Qué tal, Mairo? ¿Cómo estás? Alucardi, ¿cómo estamos? Acá estamos haciendo un poquito de evento, ya terminando. Me faltan 2.000 monedas. Y me voy a comprar absolutamente todo lo del acontecimiento. Y después vamos a testear un poquito lo que es el set nuevo del dragón, ¿no? A ver qué tal. A ver qué tal está. Después lo que es en el mago, estuve viendo videos, obviamente. Me estuve como informando un poquito cómo va el set. En el mago está decente, o sea, en el mago no lo veo mal. Pero en las otras tres razas, sinceramente, como que no lo veo. No lo veo ni un poquito potable, ¿no? Entonces, sinceramente, como que no me parece ni un poquito justo, ni un poquito correcto que pidan 700.000 Undermantes por este set. Me parece súper malo, la verdad, sinceramente. Entonces, bueno, esa es como mi opinión así general sobre el acontecimiento y sobre el set del dragón, ¿no? Así que los que tienen como esa duda, ok, ¿qué prefieren? O sea, ¿qué me recomiendas, Arca? ¿Conseguir este set? ¿Farmear 700.000 Undermantes para poder conseguirlo? ¿O voy a buscar Dragon cuando llegue Dragon? Que supuestamente especulamos que puede llegar el próximo mes. 100% les digo que Dragon, o sea, 100% Dragon. También hay que tener en cuenta lo siguiente, si uno viene en sanguinario a este mapa,
y tenés que hacer las 370 rondas para conseguir todas las monedas del set, tenés que gastarte 3700 pasajes, 1300 pasajes más y tenés Dragon, que cuesta 5000. Entonces, ¿cómo les digo? Para mí está muy mal planteado el costo de este set. Si hubiese sido la mitad y un poco menos, de pronto les digo, ok, está bien, es un set como para gente que no tiene Dragon y gente que no tiene Glory. Ahí sí se los entendería y les diría como, ok, está bien. Está bien el costo, o sea, está bien el set porque cuesta poquito y es como, ok, si no tengo Glory, no tengo Dragon, me consigo este y bueno, apaño hasta conseguir los otros dos, ¿no? Pero en este caso, no sé, no. Yo creo que se le fue muchísimo. Se fliparon potente con este set, la verdad. En el guerrero lo estuve viendo. Y en el guerrero, uy. O sea, no hay chance. No hay chance de que hayan colocado esto. O sea, me encantaría enseñarles cómo funciona actualmente el del guerrero. Y el del cazador también, que ayer me compartieron pantalla y lo estuve viendo. El del cazador, por ejemplo, a ver, los que están más atentos si son cazadores. Para poder ejecutarlo, obviamente no tienen que tener las 3 piezas, lanzar el lobo. Cuando lanzan el lobo se invoca el Nian, ¿no? Que es es el jefe este, se invoca un mini Nian, que ya se los enseñé en los videos también. Entonces, el bono de 2 piezas, de utilizar 2 piezas, lo que va a hacer es que cuando utilices el tiro de precisión, que es la flecha amarilla, o el disparo múltiple, la flecha múltiple, vas a ir cargando estadísticas a tus invocaciones, ¿no? En este caso el lobo y el Nian. Esas cargas se van a poder acumular hasta 50 veces, ¿no? Que parece bastante interesante, la verdad, es como bien. Le puedes dar un montón de daño, armadura y resistencia a tus invocaciones, ¿no? Parece chévere, ok, bien. Ese bono no está funcionando. O sea, ayer estuvimos viendo, me lo estuvieron transmitiendo y no funciona. No anda, no funciona, no sirve. O sea, lo único que pueden hacer ahora los cazadores es como invocar el Nian, que el Nian tenga sus 2 habilidades y ya, no hay más. Las cargas esas, a no ser que lo hayamos visto mal o hayamos probado mal ayer, lo testeamos en un montón de sitios y no funciona, o sea, no anda, no va. Entonces ahí es también donde entra esto otro que comento. O sea, estuvo en el servidor de prueba, lo chequeamos en el servidor de prueba. ¿Cómo a nadie se le dio por chequear y mirar sobre esas cargas? O sea, me parece increíble, la verdad. Tras eso, o sea, llegó el acontecimiento. Meten una actu para cambiar lo de las estadísticas de este bicho, para que sea más sencillo que antes. Y tampoco se les ocurrió ver que al Nian no se les mejoraban las estadísticas con las 2 flechas. Como wow. A veces es como que no sé qué pensar sinceramente sobre el Dragon Sun. Siguiente. Haces con oro y materia igual 250 por día. Sí. O sea, yo lo que hago es lo siguiente para farmear materia. Yo últimamente estos días me estoy farmeando 2000 a punta de Cali. Hago full Cali. Después aparte gano los 250 tanto de oro como de materia, ¿no? Compro ambas. Porque bueno, a día de hoy lo que es pasajes infernales son muy importantes. Por toda la cantidad de endermantes que nos está pidiendo básicamente conseguir todo, ¿no? Es como les digo, yo estoy tratando de sacar todo lo máximo que puedo. Para que los próximos eventos no se me haga tan pesado, ¿no? Entonces, estoy farmeando, o sea, estoy farmeando bastante. No les voy a mentir, o sea, le estoy aplicando. Y nada, aprovecho porque estoy motivado también. En muchas ocasiones es como que me da muchísima pereza ir a farmear los pasajes infernales. Pero en este caso sí, vengo bien. Así que aprovecho, cuando está la motivación ahí potente le damos. Y cuando no, pues nada, se descansa. La otra es la siguiente, o sea, otra cosa que también, los que tienen, esto para los que tienen la joya. Los que no tienen la joya yo los entiendo totalmente, que les dé muchísima flojera. A mí me da flojera hacerlo con la joya, como les dije. Para los que tienen la joya, literalmente tuvieron 20 días donde pueden ir y farmear de chill, tranquilos pasajes y ir a hacer cofres. 20 días son totalmente suficientes, hasta de sobra, para conseguir los 700.000 endermantes. Entonces, persona que tiene la joya,
Esa persona, si quiere el set, lo va a conseguir. No tiene excusa. Es así como funciona. Porque es lo que les digo. 20 días son totalmente suficientes. Hasta de sobra. ¿Me morí? No, casi. Para conseguirte el set. Yo en 3 días lo tengo listo, literal. Pero bueno, yo porque lo aplico mucho, ¿no? Pero una persona normal, en una semana yo les diría hasta que lo pueden conseguir tranquilamente, ¿no? Entonces los que tienen la joya está bien. Los que no, esas personas sí, yo totalmente las entiendo porque es una locura. Y también los veo, ¿no? Que también siempre estoy como viendo los comentarios y demás. Que están como desmotivados. Y es totalmente válido que se desmotiven y que les dé pereza entrar. Tengo amigos que me dicen, no, que pereza Arca. Todos los undermantes que se gastan. Invita, soy tu fan. Mientras más chato. Hay muchísimas personas que me dicen, no, Arca, que pereza hacer este evento. Una de under me tengo que gastar. No, imposible. Y no tienen la joya. Entonces, las personas yo les digo, skipeen el evento, no se amarguen. Y esperen al próximo. Y así. Ok. Así que bueno. Los que tienen esa joya se lo pueden conseguir lo pueden sacar sin problemas, ¿no? Al set. Ahora, si tienen ganas o no, eso ya es otra cosa. Pero de que lo pueden lograr, lo pueden lograr. O sea, no tienen la excusa de decir, no, Arca no se puede. Sí se puede. Como para que se entienda, ¿no? Ya después uno puede tener los ánimos de conseguirlo o no. Eso ya cambia la cuestión. Pero de que lo pueden lograr, lo pueden lograr. Una persona que no tiene la joya, yo estaría ahí poniendo en duda si lo puede lograr o no. Porque es una locura todo el tiempo que uno tiene que invertir, ¿no? Ok. Ok, voy a aprovechar que vino Yato y vamos a leer. Carreras de evento chino. Pídanme grupos. Si me piden grupos, sí los invito. Sin problemas. Yo tengo la joya y un mago, pero no me dieron ganas de gastar recursos en este set. Eso también es válido. ¿Compraste panda o te salió? Lo compré. Todo esto farmeito de undermantes, ¿no? El panda me lo compré. He visto a alguien que ayer le salió. No me puedo acordar el nombre de quién era. Que me mandó captura y todo. Me dijo, mira, acá me salió. Y yo, no hay chance. 100.000 undermantes ahorrados. Pero, ¿sabes? El War si el set ya si ya funciona el set en el guerrero. Estuve viendo un videito ayer. Que básicamente parece como que le está faltando alguna función. Ok. Solamente funciona el bono de 2 piezas en el guerrero, ¿no? Que es básicamente lo cargas con los 2 ataques básicos, que es como parecido al del cazador. Y después lanzás el volcán, ¿no? Que el volcán le va a aumentar 100% más de daño. El volcán es como el estallido, ¿no? Cuando rompe el suelo y empiezan a salir partículas. Bueno, eso sería el volcán. Pero solamente le aumenta 100% de daño y ya. Es lo único que hace el set. Entonces estuve leyendo, estuve investigando si realmente era lo que tenía que hacer el set o le estaba faltando algo. Y al parecer sí, le están faltando cosas. Es como que está bugueado como el del cazador. El del cazador pasa lo mismo. Cuando utilizan la múltiple y la de precisión, no le están cargando las estadísticas al Nia ni al lobo, ¿no? Como que no sé si desactivado, no funciona. No sé exactamente qué es lo que está pasando, pero ayer cuando me transmitieron pantalla no funcionaba eso. Creo que actualmente los 2 sets que están funcionando normal, según lo que dice las estadísticas, es el del mago y el del mecánico. Son los 2 únicos que andan como entre comillas corresponde, ¿no? No sé si falta algo más. Pero el del mago, el del cazador y el del war como que no. Okay. Otra cosa que me está dando miedo. Esto es más que nada para los wares y los cazadores. Que el Draken tome la decisión de decir, ok, dejamos el set así, como hicieron con la joya de Dragon. Por ejemplo en los magos. A nosotros la joya de los magos en Dragon tomaron la decisión de decir, ok, la vamos a reworkear, mejorar o cambiar, modificar en el próximo evento de Dragon.
A mí me da un poquito de pereza, de miedo que con el cazador y con el guerrero tomen la misma decisión. Que digan, ok, para el próximo evento chino. Que es una opción, o sea, puede suceder eso. Me parecería muy mal, la verdad. De parte de los tips. Que tomen esa decisión, la verdad, porque me parece una locura. Pero invita, siempre rechazas a mi mago. ¿Cómo así? ¿Cuál es tu mago? ¿Sos Jao? ¿Cómo así? Acabas de decir, pueden caer piezas. Eso de 5k ahorrados. ¿Cómo así? ¿Cuáles piezas? Ah, no, el panda, el panda. El panda te puede salir en las galletas de la fortuna cuando abrís las bolsitas que las fábricas en el árbol de la fortuna, ¿no? Que es el que está en Kinshield. Ahí puedes conseguir el panda. Que el panda este, bueno, cuesta 100.000 undermantes, ¿no? Ayer he visto... me mandaron un capture de que el panda sale de ahí, ¿no? O sea, que le salió a alguien, porque el panda en la descripción sí marca que te puede caer de las galletas, ¿no? Entonces, en una de esas tienen suerte, abren un par de galletas y les puede caer el pandita, ¿no? Okay. Es toda la suerte, ¿no? RNG, como decimos siempre. Okay. A ver, me voy a tomar un segundo como para leer a todos, porque si no, se me van. Acá. Esa palabra está prohibida, cabrón. Primero aviso. ¿Qué tal, Fercho? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. ¿Cómo va todo por ahí? Maldita joya de pasajes. La segunda te va sancionada. ¿Qué dijo? Ah, Terian dijo Fer. La segunda te va sancionado. No. Tips. Pero el manto se ve chula. ¿Qué tal, Jean? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido, ¿cómo va todo por ahí? Los que tenemos la joya les pagamos la... ¿Cómo que rechazo a tu mago? Yo no rechazo a nadie las solicitudes. A lo sumo, o sea, puedo no aceptarles, pero porque no conozco. Entonces, como para evitar problemas, no suelo aceptar a cualquiera, ¿no? Como tal. Cuando es así, o sea, me dicen Arca, invítame y yo los acepto. En caso de que me pidieran alguna solicitud y no los acepté, ¿no? O sea, como más que nada para evitar eso, ¿no? Algún que otro problema. Igual con Jao yo he jugado, ¿eh? Yo he hecho cofres con él. Si no me equivoco. Si no me falla la memoria. ¿Tú qué? Siguiente. Sí. Ah, sí. Sí, es raro que yo que rechace a alguien. No, se refiere a que le salió el pet en una bolsita. Epa. Vaya, está incompleto. Ya tocará sacar a ver si lo mejoran. Entonces se ahorró 100k de undermantes. ¿Qué tal, Neskil? ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. O a un amigo le salió, comprendo. Y consulta, ¿recomiendas comprar el panda entonces? El panda me sale en la galleta. Ok, si te recomiendo o no. Yo recomiendo el panda únicamente si van a buscar el set y las otras cosas. Lo que es la montura del pescado, el león y la máscara. Porque ese panda únicamente te va a servir o vas a notar la diferencia cuando hagas muchísimas rondas. Entonces, si estás buscando el set, sí te lo recomiendo comprar. Si estás buscando también lo que es, o sea, set y mascota y montura, también obviamente. Si no vas a buscar el set, no se los recomiendo comprar porque van a ser poquitas rondas. Entonces, no lo van a aprovechar al máximo, ¿no? Esto del panda también es como una pequeña inversión a futuro, si lo piensan de esta manera. Más que nada porque la gran mayoría tenemos como no sé cuánto tiempo jugando al Drakensang. Entonces, este panda a mí el próximo evento me va a servir el año que viene. Cuando nuevamente llegue el evento de Año Nuevo Chino, ¿no? Entonces, bueno. También lo pensé de esa manera. Cuando veo como varios puntos positivos, suelo como tomar esa decisión de comprar las cosas, ¿no? No van a sentir una gran diferencia como que wow, increíble. Van a recibir, no sé, 500 monedas por ronda. No, obviamente no. Pero en algo
va a influir, ¿no? Un poquito el resultado final. Va a vender. Ok. Ok, ya me falta poquito. Me faltan 1000 en realidad. 1000 monedas y termino. Entonces la montura del pez koi también cae de los cofres. La montura del pez koi sale de las galletas y se compra con monedas chinas. Las monedas de linterna estas. Yo que junté 10k de monedas y me lo compré porque estaba bonita. Ahora entiendo, mi mago tiene 2 años apenas, por eso quizás. O sea, lo aprovechaste de alguna otra manera si hiciste 10.000 moneditas. O sea, se aprovechó. O lo aprovechaste bastante, de hecho, ¿no? Para lo que voy es que si estás pensando en hacer 10, 20 rondas y lo más probable, o sea, obviamente no te rinde comprarlo. Si vas a hacer tan poquitas vueltas. El panda únicamente es para comprarlo cuando tenés planeado, pensado hacer muchas rondas al acontecimiento, ¿no? Si no, no. O sea, si no, ni lo piensen, no lo compren. A menos que tengan muchos under y te parezca bonito y digas, bueno, quiero el panda, pero no quiero hacer el evento, ok. Pero bueno, en cuestión de rentabilidad es eso. Cómprenlo únicamente si van a hacer muchas rondas al evento. Si no, no. Es el koi, sale en las cajitas de la fortuna, comprando con 4k de monedas de linterna. Y comprándolo con... Exacto. En las galletas de la fortuna. Epa. Eso mismito. ¿Por qué siempre tapas tus Undermantes? Tengo la duda. Los Undermantes los tapo porque tenemos un lore como... Primero era un lore con mis panitas del clan. Que todas, no sé por qué, se interesaban como en saber cuántos Undermantes tengo, Entonces, por molestarles a ellos y que no lo sepan, porque si ellos les hubiese dado igual el tema de los Undermantes, yo creo que se los hubiese enseñado y se hubiese acabado. Pero como siempre estaban como ahí de intensos del hecho de querer saber cuántos arca, cuántos Undermantes. El arca debe tener 5 millones, debe tener 10 millones, 15 millones, no sé qué, no sé cuánto. Entonces armó como un pequeño gran lore ahí de que la gente quiere saber cuántos Undermantes tengo. Entonces dije, bien, para el stream va a pasar lo mismo, vamos a crear el lore, ¿no? Entonces básicamente es eso, lo de los Undermantes, porque los tapo, ¿no? O sea, yo como digo, siempre creo que a ninguno de los que está acá les va a influir el día que vean los Undermantes, porque... Imagínense lo siguiente, imagínense que arriba a la izquierda tengo 1.000.000 de Undermantes. Va a decir, ah, ok, tiene 1.000.000. Da igual. Ok, tiene 2 millones, ok, da igual. Pero en cambio es como el no saber... Es como que les trae, ¿no? Esa curiosidad de... Ok, a ver, ¿cuántos Undermantes tendrá el arca? El arca debe tener no sé cuánto, debe tener 50 millones. Hay gente que dice que utilizó macros y por eso que los tapo y... o que hago trampas y no sé qué y no sé cuánto. Y yo de what the fuck. Ojalá utilizase algo de eso para no tener que estar farmeando día y noche como farmeado. Básicamente, ¿no? Entonces bueno, es como para crear ahí un poquito el hype, ¿no? Una de las tantas cositas que tiene el canal, básicamente. Así como existe lo del hachi, lo del hachardo, lo de las monedas del mal, esto que lo otro. Más que nada es eso, como para entretener un poquito y que existan cositas. Tanto en el stream como en los videos, ¿no? Tienen que existir esas cositas. Pero bueno, esto no es que viene únicamente desde los streams o los videos, viene desde mucho antes. Y también es un poquito a modo recordar la vieja escuela, que los que llevamos muchísimo tiempo jugando al Draken recordarán que las personas que hacían videos, subían videos, por alguna extraña razón siempre tapaban los Undermantes. Yo nunca entendí el por qué tampoco. Pero los tapaban, entonces... Desde aquellos tiempos también sucedía, ¿no? Pero es lo que digo, creo que a nadie le influye el hecho de saber si tengo 5 millones, 10 millones, 15, 20 y tengo 1000. Porque imagínense que todos están flipando que piensan que tengo no sé cuántos millones. Imagínense que a la izquierda tengo 2000 nomás.
Entonces, claro, básicamente es eso. En realidad, no hay nada. No hay otra explicación, sinceramente. No les puedo decir. No sé, tengo mis datos del banco ahí. No, no. No existe. No existe otra explicación grande a eso. Pero es que los que sepan tendrán la superioridad ante los demás. Claro, las personas que lo sepan van a ser 2 o 3 el día que lo sepan. Entonces, ellos van a poder decir, oh, yo he visto los Andermantes de Arca. Increíble. Entonces, bueno. Dicen los rumores que tiene más de 10 millones, ¿ves? Ahí está, exacto. Así hay mucha gente que está a modo... Dicen los rumores que tienen tanto. Dicen las malas lenguas que tiene otro tanto. Entonces, bueno, yo de hecho me divierto bastante cuando veo esos comentarios. De la nada también a veces aparece Temo y dice, yo le vi los Andermantes al Arca, yo sé cuántos tiene. Y Temo nunca vi los Under. Entonces, un poquito como para crear show, básicamente, ¿no? A la final es eso, crear show y que la gente se entretenga y que haya de qué hablar también, ¿no? A mí la verdad como que no me influye en nada tampoco el enseñar o no enseñar los Under. Simplemente es eso, es el lore, la historia y el entretener y ya. Doy esa explicación, o sea, ahora estoy dando la explicación real. Después hay veces que me preguntan y le digo no, porque ahí tengo el secreto de la ultratumba, ¿no? Ahora doy la explicación esa porque también estamos en Twitch y hay mucha gente que también... En Twitch, perdón, en YouTube. Y hay mucha gente que no sé, que se flipa pensando cosas que no son. Entonces, aprovecho como también para aclarar eso. Que no se flipen, que no hay nada raro. Vuelvo y repito, a los que crean que utilizo algún programa o algo raro, les digo desde ya, ojalá. Que hoy mientras me estaba mirando una película que me recomendó San, estaba a la izquierda farmeando pasajes, weón. O sea, literal, En vez de disfrutar bien la peli que me recomendaron, la vi como... no al 100%, o sea... Menos porque tenía la peli a la derecha y a la izquierda estaba farmeando pasajes con este personaje para hoy hacer cofres en la noche. O sea, para que se den una idea, ¿no? De cómo está la situación. Ojalá utilizase algo de eso para dejarlo, no sé, ahí toda la noche despierto y tengo los pasajes listos. Ojalá. Pero no. Y si fuese así, igualmente no, porque yo cuido mis cosas, cuido mi cuenta y no utilizaría algo como eso tampoco. ¿Ok? Así que ahí quedó aclarada las dudas, ¿no? De alguno que otro. Estamos listos. Tengo 38.345. Me faltan 460... No, 55, sí. Eso equivale a... no sé, un par de rondas más. Ahora cuando me quede sin entradas voy a comprar las que me falten y ya. Ya esto va a ser como mi última participación en el acontecimiento este. Voy a gastar todas las moneditas. Voy a comprar todo. Y ya va a ser lo último. O sea, ya no regreso más a este evento. Se acabó. Se acabó mi participación. A recuperar los under que gasté. Y poco más, la verdad. Hacer cofrecitos y listo. También tengo que hacer el evento de luna llena. Igual no creo que lo hagan en stream, la verdad. Lo voy a hacer fuera de cámaras. Y poco más. Inventario full. Increíble, Como unos 50 millones, estimo yo. Increíble. A ver. Aunque lo sepan y revelen la cifra, como sabremos si será verdad lo que dicen. Sí, los hace más divertido. Hay que considerar los que tienen el duende igual. Es verdad, yo una vez medianamente como que le filtré un poquito lo del duende. De vez en cuando los filtré. Y en el duende tengo mucha cantidad de Andermantes también. Entonces... creo que aunque les enseñe la cifra arriba a la izquierda, no va a ser exactamente la cifra que existe, ¿no? Después en mis otros personajes secundarios también tengo ahí Andermantes de entradas de contrabandista, de que si dientes de dragón, la sangre seca y demás. O sea, creo que el 100% de los under no está arriba a la izquierda. Hay un
No voy a decir más. Porque se me devela. Sí, lo hace más divertido. Hay que considerar lo que tiene el del duende. Epa, ahí va. Como unos 50 millones, estimo yo. Estuvo buena. La peli sí, la verdad que sí. Me la pasé súper bien viendo esa peli. Me súper entretuve. Se me hizo mucho más chill el farmeo de pasajes, la verdad. Así que agradecido con esa recomendación. Me gustó un montón. Me quedé con ganas de ver la 2, pero parece como que no, ¿no? No hay parte 2, lamentablemente. Pero sí, estuvo súper chévere, la verdad, ¿eh? Me gustó un montón. ¿Hay alguien que tenga... Alguien que tenga que mire una cantidad enorme de Undermante? Así es imposible. ¿Qué tal, Artas? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. Uy. Ah, creo que no le di la explosión del mercenario. Tristeza. Qué tristeza, my brothers. ¿Tú qué? Qué pesadito cuando empieza a deslizarse este pibe, ¿no? A ver, Nian, quieto, quieto ahí, Nian, quieto, quieto, no te muevas, quieto, 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 que ya termina, listo. Gracias. Voy a activarnos esto y inventario full porque no estoy vendiendo como corresponde. A ver si. Vamos a vender. A ver, con 2 inventarios ya estoy ready, creo. Estamos listos, 2 inventarios, siguiente. Nos ponemos el pandita. El pandita que nos costó 100.000 undermantes, increíble. Estaba Visco viendo la peli haciendo semis. No, la verdad que no. Porque ya lo tengo súper... ¿Cómo decirlo? Se me fue la palabra, Pero literalmente es como que ya mis manos van solas. O sea, mi personaje va solo. Por más que no esté viendo la pantalla, es como que yo ya sé lo que tengo que hacer en las semis de Cali. Ya lo tengo súper automático. Parezco un bot, literal, parezco un robot. Como para que se den una idea, ¿no? O sea, partí viendo la peli y cuando me quise dar cuenta ya llevaba 40 minutos. Digo, no hay chance y todavía sigo acá, o sea... Y casi ni miraba lo que estaba pasando en el Draken. Estaba como muchísimo más pendiente a lo de la película porque la verdad me entretuvo un montón, O sea, me la pasé súper bien viéndola. Así que es lo que digo, o sea, le presté muy poquita atención al Draken y aún así farmeé los 2000 pasajes en las 2 horas que duró la peli, o sea. Ese era mi objetivo en realidad. La peli duraba 2 horas, entonces dije, ok, de acá tienen que salir 2000 pasajes. Si salen menos, estoy haciendo algo mal. Y salieron los 2000, así que me worteó, bien. Estuvo bien. Ni un poquito más ni un poquito menos, unos 2000 y ya. Ok, 600. Tengo que comprar... Voy a comprar para 3 rondas más, creo. Voy a comprar 3 ronditas más. Espera que cambien de mapa. Ok. 3 más equivalen a 1, 2, a 6, ¿no? Listo. Seguimos. Draken era una comunidad pequeña pero bien chismosa. Yo gané las primeras ruinas con 1 minuto y decían que era cheat, pero no. Fue que justo recogí 2 esferas del terror por el guante del dragón. ¿Vos sos...? ¿Cuál es tu nombre? O sea, ¿vos sos Yuta? ¿Cómo así ganaste las primeras ruinas? Ahora en las ruinas actuales sí se pasaron, sí, como 2 minutos, así que nadie quiso jugar esta wea. Me imagino que sos Yuta, ¿no? ¿Yuta? O sea, si sos de Agathon y ganaste las primeras ruinas con 1 minuto. La combinación de galletas también conviene combinar. La combinación de galletas también conviene combinar. ¿Cómo así? Combinación de galletas. También la suerte de que cuando pases por las púas usando la carga, el teleport a verse pasa sin morir. ¿Ok? Me tocó ir a farmear pasaje, puro manco haciendo cofres. Los rumores eran ciertos entonces. Nunca llegó la parte 2. Muéstranos el duende. No, jamás. ¿Puedes activar que muestre la latencia del juego? Sí, ahora en breve lo activó.
¿Qué película viste? Se llama Warcraft. Es una película bastante antigua que seguramente muchos de ustedes la vieron, pero yo no porque no suelo ver pelis y me la recomendó San, la verdad. Así que si alguno no la vio, yo se la recomiendo porque estuvo súper bien, la verdad. Me gustó mucho. Me hubiese gustado como más porque proviene del juego, ¿no? Me hubiese gustado más el hecho de jugar el juego como para entender más, ¿no? Lo que estaba pasando y tener como más información. Hubiese estado más chévere. ¿Qué tal, Bioquímico? ¿Cómo estás, Mero? Bienvenido. ¿Qué te parecen unas 100k entradas de semis Argenia? ¿Cómo? Cajitas diarias. Sí, soy Yuta. Go, bro. Estamos listos. O sea, básicamente, Yuta, estás queriendo decir como que tuviste suerte porque te cayeron las esferas del guante de Dragon y te aumentaron el daño. Y con eso sacaste la diferencia. O sea, fue pura suerte lo que estás queriendo comentar. Ok. Me están quedando 1 y 2. 2 ronditas. Yo de hecho, o sea, yo lo comenté bastante en mi stream, o sea, yo hablé un poquito de las primeras ruinas que yo... Guante de Sargon. Yo quedé de segunda en las ruinas. Yo comenté lo siguiente, que nos... En una de esas capaz te llegó el rumor o no, no sé. Que para mí, yo le dije lo siguiente, que había dos posibilidades. Posibilidad número 1, que hayas utilizado algo raro. Estamos hablando de cheat. Yo todo, o sea, literal, como para que vean que yo no desvío ni digo nada... Ni ahora porque están en stream lo quiero apañar, no. O sea, yo dije que había dos posibilidades. Posibilidad número 1 era que estuvieses utilizando algo porque a mí como que los números no me cuadraban. El hecho de que hayas hecho mucho menos tiempo que yo, al menos. O posibilidad número 2 es que hayas utilizado o que haya sucedido algo que yo desconozco, ¿no? En este caso, bueno, al parecer, según lo que comentás, fueron lo de las esferas de Sargon. Entonces, me imagino que fue eso, entonces. Pero yo estuve ahí como bastante tiempecito como probando y viendo mis daños. A ver si me daba... Porque yo tenía todo. Tipo joyas, runas. O sea, lo tenía todo al máximo, ¿no? Entonces, yo en stream básicamente comenté eso. Eran dos posibilidades. Posibilidad número 1, como vienen las cosas en Agathon, eran o cheats. O posibilidad número 2, que hayas conseguido utilizado algo que a mí se me escapó. Entonces, bueno, en esta ocasión decís que fueron las esferas. Entonces, lo más probable es que haya sido eso, ¿no? Básicamente eso fue como lo que al menos yo comenté. Ya después en estas segundas ruinas donde la gente sacó 2 minutos o 2 minutos y un poco más de diferencia, que ya era una barbaridad, una diferencia abismal. Ahí yo ya dije 100% cheat, la verdad, porque no me cuadra ni un poco. Por eso estas segundas clasificatorias yo, por ejemplo, decidí como ni siquiera intentarlo. O sea, le di hasta donde pude hacerlo sin necesidad de tanto tiempo de diferencia. Entonces, fue básicamente hasta ahí, ¿no? Lo intenté un par de rondas, dije, ok, listo, hasta ahí se queda. Porque era una barbaridad, ¿no? La diferencia de tiempo que estaba logrando la gente. Okay. Pero normal, o sea, es lo que digo. Yo siempre voy a dar mi opinión de lo que pienso. Eso es siempre tenerlo en claro, ¿no? ¿Tú qué? Ah, me falta una ronda más. Comprar 2 más. ¿Tú qué? Estamos ready. Siguiente. Esa guay ni sale, no le creo. Viste que ahora no vas a poder cambiar los hechizos del set tampoco. Espero que lo cambien más adelante. Eso sí, no sé si hay no menos ganas de sacar el set aún. Este y los futuros que por causaron con el amuleto. Eso lo cambiaron. Es como una solución momentánea hasta que encuentren como básicamente que la gente no se pueda aprovechar de los hechizos, ¿no? O sea, intentaron solucionarlo en esta actualización, pero parece como que no hubo caso. Entonces dijeron, bueno, para que la gente se deje de aprovechar de conseguir los hechizos al máximo, vamos a colocar de esta manera, ¿no? Entonces, bueno,
Es lo que comento, va a ser una solución momentánea. Lo más probable es que esto lo cambien en un futuro. En unas próximas actualizaciones. Esperemos que no demoren tanto. Pero sí, es de momento, es momentáneo esto. Esta es mi última ronda, última ronda mía. Ok. Entonces bueno, básicamente es eso, ¿no? Lo que a mí me sucedió con el tema de ruinas. También las hombreras que reducen la singularidad. Eso sí que es cheat. Claro, yo utilicé absolutamente todo lo que consideré que... Todo eso que me comentaba de lo de las hombreras de singularidad y demás. O sea, yo he testeado con 200.000 objetos y es lo que yo digo. Yo lo he calculado, pero full milimétrico, y para alcanzar el tiempo que lograste se necesitaba como muchas más cosas, la verdad. O sea, yo he hasta grabado cuánto daño hacía y cuánto era el tiempo que me quedaba faltando, y tenía que hacer una gran cantidad de daño. Pero bueno, es lo que comento. Yo no pude volver a sacar un minuto. El Dragon Slayer Blue tiene un video donde quedó a nada de matar el Minotauro. Lástima que haya dejado de jugar. Qué risa. La real, la real. Estamos listos, se terminó el acontecimiento para mí, por fin. Estamos ready, ahora sí. Yo como digo, hasta no ver... ¿Cómo se llama esto? Para mí era imposible, la verdad, lograr ese tiempo. Pero bueno, si comentás que fueron las esferas de Sargon, elijo creer, ¿no? Ok. Estamos listos. Vamos a abrir estos chocolates. Estamos ready. Perfecto. Vamos a fundir todo esto. Tacatán, tacatán, tacatán. Vamos a poner esto otro acá. Runas. Y fundimos. Estamos listos. Estamos ready. Empezamos. Empezamos con las compras. Nos vamos de shopping, diría Pepe. Grande Pepe. Creo que ya estamos, ¿no? Sí. Vamos a ponernos esta coronita. Nos ponemos la mascota. Nos quitamos esta mascota también. Y estamos listos. Espero no comprar mal. Espero comprar todo bien y que los cálculos me hayan dado bien también, que las matemáticas se nos complican. Ok, estamos. Empezamos con la compra. Empezamos con el shopping. Vamos a comprar primero el set, obviamente, que es lo más importante, ¿no? Casco, manto, cinturón, tuki. Y por último, el pescado, el casco y la mascota. Conseguimos absolutamente todo lo del acontecimiento. Lo tenemos todo listo. No, Arca, te equivocaste, ¿no? Que no. A ver, vamos a poner acá el Lion. Me está faltando nomás el oscuro. Este. Y el pescado. A ver, me lo voy a equipar así. A verlo. O sea, está bonito, pero no es el tipo de, no es el tipo de mascota que a mí, de montura que a mí me gusta. Así que vamos a poner. Yo soy fiel, soy muy fiel a mi amigo este. Ah, que yo lo tengo, ahí está, listo. Tenemos set, sí, sí. Vamos a equiparnos, tucu, tucu. Perfecto, increíble, se ve muy bonita la... Se ve muy bonito el manto, me parece increíble. El casco se ve bien feo, a mí el casco no me gusta. Estamos ready, ahora sí. Hacer esto así. A ver, quiero ver cómo... A ver. Opa, increíble, se ve muy bonito la verdad. Me gusta demasiado el manto este. Es lo único que hizo bien el Drakensan en este evento, el manto. Increíble. Igual como que no combina mucho con mi... No, que sin las hombreras como que se ve feo, ¿no? No hay chance. Bueno, no importa, me da igual. A ver. Tengo que poner algunas hombreras, yo creo, como para que sea mejor esto. Lástima que, o sea, yo no soy como de hombreras.
Creo que me arrepentí. Creo que no me gusta tanto como yo pensaba, Me arrepentí de la compra, No, mentira, no, mentira. Ok, llegó el momento. Vamos a testear este set. Primero tengo que subir de nivel, ¿no? Así que voy a ir a buscar los objetos. Vamos a buscar los objetos 145. Así lo mejoramos. Lo vamos a mejorar a 145 ya una vez. Y listo. Estamos listos. Estamos ready. No, con cheats saco 3 minutos y llego al piso 70. Creo que tú igual. Pero con esa teoría hubieses pasado el piso... hubieses pasado el piso 61, ¿no? Y no lo lograste. Por eso digo. Tucu, 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 tucu. Estamos ready. ¿Con cuántas entradas consigo todo eso? Y... acabando el evento lo logro. Con el evento... o sea, para terminar el evento son 200 rondas. Básicamente, ¿no? 200 rondas. Para conseguir el set son 370 rondas, básicamente. Sí, 300 rondas. Y para conseguir absolutamente todo, que fue lo que yo conseguí, son como 420, 450 rondas, ¿no? Un montón. Estamos ready. Okay. Piri, piri, pim, pim. El manto se ve piola. Lástima no sirve al lugar. El manto se ve muy bonito, la verdad. Vamos a buscar todos los objetos 145 y vamos a testear esa vaina, ¿no? Y tengo todo bien puesto, ¿no? Sí. Mi pregunta es, o sea, ¿se necesita sí o sí que sea igual? Por ejemplo, si yo hago esto y hago esto... Ah, sí. ¿O no? Ah, no. Tiene que ser igual el ítem. No hay chance. ¿Saben lo que me voy a demorar en conseguir las 3 piezas, no? ¿Se imaginan que tiro uno que no es? ¿Te imaginan? O sea, todo lo que me va a demorar en conseguir tanto el casco, el manto y... Ok. Y el cinturón. Ok, cinturón ya tenemos. ¿Qué era eso? Bastón, guante, no sé qué. Necesito casco y manto ahora. Locura. Tendría que haber ido un jefe, ¿no? Sería como lo más rápido. A ver, igual ahora que estamos acá le damos. Ok, ya tenemos casco también. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Escudo, otro casco. Me está faltando el manto. Manto y ya estamos. Si le pongo un oleaje, ¿me da mejores hechizos? Obviamente no, ¿no? Claramente no. Hoy me pasaron un video del set en Grim y casi me quedé ciego, ¿eh? Yo creo que en in-game me voy a quedar ciego. Es más, me voy a ir a buscar los lentes de sol porque probablemente me quede ciego después de probarlo allá. A ver, un manto, por favor. Colabora. Wow, ¿y estas sombreras? Increíble, ¿eh? Acá, listo. Facilito. Lo tiramos. Estamos ready. Abrir los cofres de gansos, así justito estamos. Recoge morados y combina. No, eso es una locura, ¿eh? What? Ya tenemos todos. Ya estamos listos. Fue bastante rápido, la verdad. Fue un poquito show mío, ¿eh? Esto lo tiramos. Ok, estamos. Draco Mask. La subimos a 145. Tuki. Ya tenemos la máscara de dragón al 145. Increíble, puro talento. Tengo como miedo. No sé por qué siento que la voy a cagar en algún momento del stream. Manto 145 también. Y cinturón 145. Estamos listos, estamos ready. Ahora sí. ¿Cuál es el pequeño gran problema que tiene este set? El pequeño gran problema que tiene este set es el siguiente. A ver si tengo algún ítem que no tenga... No, coño de la madre.
Mm. Que a este set, básicamente, como... A ver, vamos rápido a desierto. Como sabrán, a este set, después de que colocaron la actualización de ayer, creo que fue, o anteayer, hace 2 días. Para que la gente no se aproveche de los hechizos. De una vez que lo puedes mejorar a 145, anteriormente lo podías volver a mejorar a 145. Entonces te volvía a dar los hechizos, ¿no? En este caso te da 2 hechizos de daño al máximo y 2 hechizos de crítico al máximo. Entonces, este proceso que yo hice para subirlo de nivel, se podía nuevamente hacerlo y conseguir más hechizos. Y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, ¿no? Entonces uno se puede fulear a hechizos a punta de hacer eso. Entonces acá tenemos, no sé, hechizos de daño, acá tenemos de velocidad de ataque y de vida, acá tenemos de resistencias. Entonces para que la gente no se pueda aprovechar de eso, el Drakensand tomó la decisión de bloquear estos objetos y que no se puedan pasar hechizos, ¿no? Básicamente. En el intento de hacer eso... Increíble el lag. En el intento de hacer eso, bueno, salió mal. Y no le podemos pasar los hechizos ahora, miren. Yo, por ejemplo, si quiero tomar un hechizo de este casco o de cualquier otro ítem y le doy a un hechizo, solamente me va a dejar pasar el hechizo de arriba, el 1, que pueden, como están viendo acá, hechizo 1. Entonces solamente puedo ocupar el hechizo de arriba, nada más. Así que lamentablemente este set, de momento, hasta que lo actualicen nuevamente, hasta que haya una actualización, se va a quedar así, de esta manera. Porque no le puedo pasar otra cosa que no sea el primer hechizo, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el casco yo utilizo daño. Entonces el hechizo número 1 está bien, así que no lo tengo que cambiar. En este caso utilizo velocidad de ataque, entonces está bien el primer hechizo. Y en este caso utilizo también daño, entonces el hechizo 1 en los 3 hechizos, en los 3 ítems, está perfecto. Así que bueno, así se va a quedar, ¿no? Bien. Perfecto, vamos a utilizar ahora esto. Vamos a cambiar la configuración número 5, creo. Sí. Esta es la configuración que ya teníamos lista. O no, vamos a hacerla de nuevo igualmente. Recordemos, ¿qué es lo que hace el set? El set, cuando utilizamos la pirobola, va a transformar la piro en doble. Cuando tenemos el set equipado... 2 piezas, perdón. Cuando tenemos 2 piezas equipadas, en este caso sería el casco y no sé, el cinturón, vamos a lanzar doble pirobola, ¿no? Es parecido a lo que hace el manto del heraldo. El manto del heraldo también hace lo mismo, ¿ven? Es muy parecido. Muchas personas preguntaron en plan, que si me equipo 2 piezas y el manto del heraldo lanzo 4, hubiera estado interesante, pero no. Igual quiero testear esto. Quiero ver si se... Porque claro, o sea, quiero ver si se pega de 4. A ver. ¡Ojo! ¡Ojo que se pega de 4! No hay chance, sí se pega de 4. Porque claro, el Drakensand superpone las pirobolas. ¡Ojo! Claro, esto a nadie se le ocurrió desearlo. El Drakensand superpone las pirobolas. Entonces, a simple vista son 2. Pero, en cuanto a daño, miren. ¡Ojo! Ah, estamos rotísimos los magos. Ah, esperen. O sea, vamos a testearlo en la arena. Porque acá con los bichos es complicado. ¡Ojo! ¿Tenéis la joya de flor? Eso también ayuda, creo. Sí, la tenemos. Tengo la joya de flor. Tengo como 2. ¡Ojo! ¿Qué tal, Crinzo? ¿Cómo matamos? Sí, la tengo. De hecho, sí, tengo como no sé cuántos. Acá tengo... La pirobola causa... Ok, ahora después la vamos a ver, la joya esta. Vamos a quitarla igual. Ahí está. Así ahora chequeamos. Te lo dije, ahora quiero el set. Ojo que la pirobola ahora pega de 4. Claro, Dakore cuando le pedimos que lo enseñe, no se fijó en esa. Claro, Dakore no testeó esta. Muy mal de parte de Dakore, ¿eh? Vamos a tirar un poquito de hate al jefe. Al jefecito. Atentos, miren esto. Vamos a probarlo con este, acá. Miren. Ahora actualmente estoy con 2 piezas. Se ven 2 daños. 2 daños de 198. Sí. Y si yo me pongo el manto... Ah, se ven 3. Solamente se ven 3, 1, 2, 3. 1, 2 y 3.
Ahí se ven 2. Y ahí 3. Ok, te aumenta como una pirobola más. Una piro extra. Son 3. A ver, con este. Ok. Claro, es una pirobola extra. O sea, son 3 en total. O sea, no son 4. Son 3. Tiene sentido porque el set, o sea, primero estamos lanzando una. Entonces, esta te va a dar una pirobola extra, que serían 2. Serían 2 daños. Y con esta sería una pirobola extra. Serían 3 en total, no son 4, ¿no? Igual me voy a quitar la duda. Quiero testearlo, quiero mirar esto. ¿Con cuál lo probamos? Vamos a probarlo con Kali. No, con Kali no, que me da pereza. Vamos con Heredura, que es el mejorcito. Dacore solo lo testeó individualmente. No, o sea, Dacore se puso ambos sets al mismo tiempo, así como lo tengo yo ahora. Solamente que no le pegó a ningún enemigo, creo. Entonces no se dio cuenta lo del daño. Vamos a testearlo con Heredur, que es nuestro muñeco de prueba siempre. Visualmente, no te vaya a dar algo. A Dacore siempre le agradecemos, Puro talento el que maneja. Vi unos videos de tantos estímulos, te da una convulsión. Ahora lo vamos a testear, que sí vi el video. A ver, quiero mirar cuánto daño se le hace. A ver. Sí, son 3. Son 3 daños. O sea, son 3 pirobolas que le pega. A ver. Sí, son 3. Se hace un daño por 3, ¿no? Pero habría que ver si rinde. Porque al utilizar el manto del heraldo, como sabemos, por ejemplo acá tenemos 82%, nuestro daño va a bajar, ¿no? O sea, por utilizar la pirobola del manto del heraldo nos va a reducir un 75% de... En realidad no, nuestras piros van a pegar de 75. Básicamente, ¿no? 75%. Entonces nos reduce un poquito. Pasamos de 82 con el manto del heraldo a 110. Entonces no sé si realmente rendirá el cambio, ¿no? Pero habría que testearlo, habría que mirar. Pero bueno, de que sirve, de que funciona, funciona. O sea, sí, hacemos 3 daños. Perfecto, bien. Vamos a pasar a lo siguiente ahora. ¿Alguna vez le hace caso al mercenario el Heredur este? Ok, vamos a pasar a lo siguiente, que es el guardián de fuego. Este. Entonces vamos a subir todo, ¿no? Dominio sobre el fuego al 10. Esto al 10. El guardián al 10. Y esto lo vamos a dejar así. Entonces ahora el guardián, con la otra habilidad que tiene con este... no hace falta que sean 3 piezas. Con 2 piezas el guardián en teoría tiene que perforar a 2 enemigos. Así que vamos a testear a ver si funciona así. Parece que no. Guardián de fuegos, cuando está activo, perforan 2. ¿What? ¿Por qué no o sea, no está funcionando eso, ¿no? A ver. Ojo, porque no... ok, a ver. Ok, no es que la pirobola del guardián perfora a 2 enemigos, no. Cuando nosotros lanzamos el guardián de fuego, nuestra pirobola va a perforar a 2 enemigos. Miren, atentos. O sea, si yo me quito el bono de 2 piezas, miren, mi pirobola no perfora. O sea, solamente impacta en Heredur y ya. Y listo. Pero si yo me coloco 2 piezas, a ver si se fue el guardián, y no tengo el guardián activo, tampoco el dominio activo, mi pirobola tampoco perfora. Ahora, si yo lanzo el guardián, ahí sí perfora, básicamente. Ok, no es que el guardián perfora. Yo pensé que el guardián era el que iba a perforar los enemigos, pero no. Es nuestra pirobola. O sea, esta habilidad sigue como malita, ¿no? Porque nuestro dominio sobre el fuego perfora 3 enemigos. Entonces,
¿Para qué queremos seguir perforando más? Es como, no tiene sentido, la verdad. Pero bueno. Yo creí que la pirobola del guardián era la que iba a perforar. O sea, su ataque básico. Parece que no. En fin. Eso sería como el otro bono. El bono de 2 piezas. Por un lado, duplicamos la piro en 2. Y el otro es perforar a un enemigo siempre y cuando lancemos el guardián. Ese sería como la otra, ¿no? Después, el bono de 3 piezas básicamente nos va a aumentar el daño en el meteoro, ¿no? Nos va a aumentar en un... ¿cuánto? En un 550%. Ahora actualmente nuestro meteoro tiene 200. Me pongo la tercera pieza y vamos a tener un 1000... What the fuck. 1300 de daño va a ser nuestro meteoro, ¿no? Cuando impacte. Una locura. O sea, aumenta muchísimo el daño, ¿no? Es increíble. Y eso que no tenemos activo lo del dominio, ¿eh? Que el dominio también le aumenta el daño al meteoro. Increíble. Ok, siguiente bono. Esta, la aniquilación reduce las resistencias al fuego. Vamos a ver si es real, si no nos están mintiendo. A ver. Vamos a lanzar la Singu. Vamos a testear todo bien. Hacemos así. Y el fueguito. ¿Cómo sabemos si le reduce las resistencias o no? Es la pregunta. ¿Cómo sé si realmente le reduce? Porque no veo acá como... Encima de esto se carga una vez cada 200 años. No hay chance. Fire Blast. Y a ver. Fire Blast. Ok. ¿Tengo que tener esto o no? ¿Cómo sé si le reduce las resistencias al fuego o no? ¿Alguno sabe? Ahí sí le... Ah, ok. Ok, sí, sí. Sí, porque lo tienen rojo. ¿O no? No sé. O sea, en teoría debería marcarme el icono en rojo. Porque estoy reduciendo un 90... Un 70%. A ver si acá lo dice. No, acá no lo dice. Ok, 10 segundos. Ojito que se puso al nivel de Glory. Ojo. Atentos. O sea, el icono este del fuego se debería poner en rojo porque estoy reduciendo las resistencias con la Singu y estoy reduciendo las resistencias... Ah, ok, sí, sí funciona. Miren, 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 miren. Sí funciona, sí funciona. Ok, sí funciona, sí funciona. Ok, está bien, está bien. Perfecto. Bien, o sea, sí funciona. Estamos listos. Segundo. Ok, sería el último bono ya. Cuando utilizamos la pirobola, cuando golpeamos a un enemigo con la pirobola, vamos a ver un 70% de probabilidad de que impacte un meteoro que va teledirigido en teoría, ¿no? A ver si esto sucede. Ahí está, miren. Cae un meteorito encima de él. Uf, uno no. ¡Ey! Sí va teledirigido, miren, miren. Ah, recién se movió. Y sí va directo al enemigo. No, bueno. Miren, 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 miren. No hay chance. O sea, esto en PvP está muy broken, ¿no? O sea, para PvP está muy asqueroso. O sea, miren. El meteoro va dirigido hacia él. No, bueno. Miren, miren. No, bueno. Para PvP puede estar muy interesante, la verdad, esto. O sea, va directo al enemigo. Qué locura. Me parece increíble. Está rota la cuestión. Sí, está totalmente roto esto. Increíble. Ok, a este heredero lo vamos a dejar. Ya fue nuestro muñeco de prueba bastante, así que lo vamos a dejar quieto. Me gusta más el set con las 3 piezas, sinceramente, ¿eh? O sea, esto del manto del heraldo, la verdad no me gusta. Sinceramente, no. No me parece bien. Más que nada porque te está reduciendo el daño. Y aparte de reducirte el daño, vas a perder daño en el meteoro. Que el meteoro tiene 1300. De hecho, miren, le voy a subir todo. 1600 casi, qué asco. Poner esto acá. ¿Qué más le puedo meter? A la Singu le metemos los 10. Ok, acá estoy en duda. Tipo, ¿le metemos más al meteoro? ¿O le metemos a la piro? Yo creo que lo haría así. Lo haría así la combinación. No sé si tendría que cambiar algo. Pero miren, 1755. What the fuck.
Entonces, claro, el combo... El wombo combo va a ser el siguiente, como les expliqué cuando hicimos el servidor de prueba. Vamos a hacer así, así. Y así, ¿no? Este sería como el wombo combo. Atentos, Ok, yo vengo acá, lanzo el guardián, tucu tucu, le quitamos esto, hacemos tac, 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 tac. Y se me murió. F, no hay chance. Aguantó como poquito, ¿no? No hay chance. Me está gustando igual esto, vamos a levantar todo esto. Ok. Vamos a testearlo en... Miren, les voy a enseñar lo que vi hoy en video que me mandaron los del grupo. Los del mejor grupo del mundo. Básicamente es en Grim esto. Atentos a lo que voy a mostrar ahora, Yo les recomendaría que se vayan poniendo gafas de sol porque... porque es un asco esto, O sea... Vamos a ir en sangre incluso. Me va a estar los pasajes para que lo vean bien. ¿Qué tal, Rose? ¿Cómo estamos? Bienvenida. Ahora anda Mortis. ¿Lo probamos en Mortis? Ahora vamos a Mortis a testearlo. Hay que ver eso. Ahora vamos a ir a Mortis y lo testeamos. Vamos a dar poquito. No nos apresuremos. Vamos a activar primero el círculo. Espero que esto salga bien porque en una de esas me matan y F. Ok, tengo que poner otra habilidad acá. Para este set sí se necesitan como más cositas, más habilidades. Entonces vamos a activar esto también. Ok, entonces el combito sería algo como así, ¿no? Tac, tac, lanzo esto, así. Y ahora empezamos a lanzar piros. No, bueno, increíble, Se viene, Se viene la cuestión en el círculo. A ver si lo quiero hacer bien, Así que si me sale mal, pido perdón, pero... Déjenme... Déjenme intentar testearlo perfectamente, Ok. ¿A qué me refiero? O sea, déjenme traer la máxima cantidad de enemigos posibles. A ver. Ahí está. Ahí estamos. Ahora sí. A ver si vienen todos. Ok. Entonces, tiramos Ingu. Tiramos esto y esto. Y nos plantamos acá y que empiece el show. Miren esto. Increíble. El mejor set del mundo. Qué locura. O sea, este es el mejor set del mundo. No hay ningún tipo de chance. ¿Qué le hicieron al Drakensang? O sea, ¿en qué momento? No, qué locura. El mejor juego del mundo, Uf, qué locura. Qué locura, me parece increíble esto. Para mí tienen que sacar otro set más que también lance meteoros. No sé qué opinan ustedes, Necesito uno más. Que sean meteoros verdes. Y armamos todo el arcoíris. Miren esto, o sea, what the fuck. Qué locura, qué barbaridad, ¿no? O sea, me parece increíble. Ok, igual, o sea, como que me cuesta matar a los minis, Ok, bueno, vamos a hacer una rondita en Mortis, así también testeamos eso. También voy a hacer una ronda en cofres. Vamos a primero a cofres, dejamos Mortis para el final. La joya falta también, es verdad, me faltó la joya. Creo que la joya la tengo puesta igual, Ahora te confirmo. Creo que cambiará, me explota mi PC, what the fuck. Pero yo voy a usar eso y me muero yo igual. Bienvenido al Drakensang. Ok. Igual recuerden, eso solamente pasa en Grim. Que también hay muchos que dijeron con el set del invierno que asco. Y en Grim solamente pasa en el círculo, ¿no? O sea, eso es tan exagerado. Ok, creo que la joya la tengo igual equipada o no. ¿La tengo o no la tengo? Sí, la tengo equipada, mira. O sea, la joya estaba equipada siempre, así que... Así caja. Ok, vamos a hacer una rondita de cofres, a ver cómo me va. Voy a usar esta esencia que uso siempre. Y vemos, a ver cómo nos va. Obviamente voy a ir solo, sin nadie, para probar una vuelta solamente. A ver cómo me va. Así como está.
Probablemente existan como mejores cosas, mejores configuraciones y demás. Lo sé, obviamente sí. Pero vamos a probar con esta, ¿no? Quiero ver así por defecto, ¿no? Cómo está la cuestión. Ok. Y lo maté. Igual como, o sea, le cuesta un poquito, a pesar de que estoy con estas esencias. Igual acá le debería de subir toda la pirobola. A ver si sí me dio. Ok, sí me dio. F, qué locura. Increíble. Igual sí es muy asqueroso, O sea, esto está más asqueroso que el set del invierno. O sea, está mucho más asqueroso en cuanto a ejecución visualmente. O sea, es muy asqueroso. Hay que recordar también que no tengo equipado ni gemas ni nada. Está así como vino al mundo, básicamente, ¿no? Bueno. Siguiente. No me gusta tener el guardián ahí. Me mata. Me pone mal. Ahora sí. Ok. O sea, está bien, pero no sé, Glory es Glory y difícil, ¿no? Que cambiemos Glory por algo como esto. Yo Glory, o sea, voy a seguir utilizando Glory, o sea, esto como que, ajá, por el show, ¿no? Un poquito. Ok, vamos a Mortis ahora, eso sí, me van a tener que dejar que hago lo típico de siempre, o sea, van a tener que esperar. Porque nosotros somos lo del show, listo, ahora sí. Perfecto, vamos a una rondita Mortis, así también testeamos por allá, a ver qué tal. Acá, vamos acá y acá. Estamos listos, estamos ready, que no pare la fiesta. No tenés gemas tampoco, exacto. Y sin gemas en los ítems de arca, estás en tu prime. La pirobola no me convence, mata lento. La piro sí, está como malita, la verdad. Igualmente recuerden que también le tengo puesto 3 puntos. Ahí, de pronto rinde como más que el meteoro este, que tiene como más cooldown y casi no se utiliza. Igual no sé cómo va contra los fangosos este meteoro, porque capaz que matamos de un solo meteoro a los fangosos. Entonces capaz que llegar, lanzo un meteoro y voy a buscar el otro. No, por eso les digo, probablemente para hacer, ¿cómo se llama este? Para hacer cofres capaz que exista otra configuración mejor, ¿no? Que esto. Yo pensé que lo que iba a perforar era el guardián, pero el guardián no perfora. Lo que perfora es la pirobola cuando tenés el guardián activo. Entonces eso capaz como que no me terminó de gustar, la verdad. Hubiese estado más chévere que el guardián perfore, porque nosotros ya perforamos a 3 enemigos por el dominio sobre el fuego, ¿no? Acá no vamos a cambiar la build. Para poner una mejor, ¿no? Ya que a Mortis no se le quita resistencias. Entonces lo ideal es utilizar así, ¿no? Yo creo que vamos a dejarlo así, ¿no? Tendría que haber puesto uno acá. A curarme. Esto a los 10. Esto acá. Este acá. ¿Qué me está faltando? Pues si yo pongo 10 acá, quedan 16. 8. ¿Me faltó algo? Ahora tengo dudas. Ok, creo que no, ¿no? Este es un adicional. Acá como que no le rinde poner al meteoro, porque sería 10. O sea, no rinde. En cambio este sí. Pero tengo mis dudas. Siento como que algo me faltó. Sacar al guardián. No, pero el guardián no. El guardián te da 20% más. 20% más te da el guardián. Un montón, ¿no? O sea, como que no tiene sentido. Ok. Voy a la piro. Vamos así. Ok, esta es la configuración creo que para Mortis. Recuerden que la singularidad no funciona porque no se le puede quitar resistencias. Y poco más, la verdad. Vamos. Vamos a cambiarnos la mascota. Recuerden también que esta funciona en Mortis. Esta reduce las resistencias al fuego. Vamos a ir con esencia de fuego. Me va a poner bufos de vida. Tendría que haber puesto las runas también de vida que no tengo, pero bueno.
Acá. Estoy hecho un abuelito. Estos no son los buenos. What the fuck. Lo que me cuesta a veces, ¿eh? Hoy esos días que estamos mal. Acá, tónicos, legendarios, vitalidad. O sea, el objetivo es no morirme primero. Para... Me quito la mascota. Igual la reducción de resistencia es como que es un montón de tiempo, ¿no? ¿Cuánto es? 45 segundos, no hay chance. Como muy grande el tiempo, ¿no? Vamos a esperar los 45 segundos. Ahí está, miren, 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 miren. El icono aparece de color verde. Entonces, cuando yo le lanzo la aniquilación, le reduzco las resistencias. Miren. No hay chance. O sea, sí está. Uf, qué locura esto, me parece increíble. Voy a poner el guardián acá. Ok, estamos R. A ver, un segundo. Ok, ahora sí. Esto vamos a quitarlo. Me está faltando este. Así ya empezamos. Ahora sí. Estamos ready, que empiece la fiesta. Tenemos la mascota, tenemos todo. Bien. Lo hacemos así, así. Partimos con la aniquilación porque le reduce las resistencias. Tengo como menos velocidad de lo... Claro, no tengo la velocidad adecuada, F. Porque como me quité el manto, no... Ok, lo voy a hacer sin la mascota de fuego, Ahora sí. Claro, como no tengo las gemas de velocidad que tengo en el manto, no alcanzó el corte. Ok, igual yo lo apañé con la mascota. Ok, a ver qué tal nos va. Lanzamos primero esto, este. Le quitamos las resistencias, miren, ahí se les quitó nuevamente. Se viene, uff, sí se le pega bastante, ¿no? El tema es que yo como nunca lo probé con Glory, no sé cómo va la cuestión, ¿no? Ok. No, me morí, no hay chance.
Yo creo que me voy a morir bastante con el otro, No ando modo... Ando modo dormido, Me mató el segundo, qué tristeza lo mío, Lo mío es como para llorar. Lo mío como para estar triste. El tema es el siguiente. Bueno, el tema es que yo le pego un montón. Le quitamos la resistencia. Igual, claro, la resistencia se le quita por cada 30, cada 45 segundos. O sea, dura 45 segundos en la reducción de resistencias. ¿Por qué sale inmune ahí? ¿What? ¿Por qué sale inmune? Bueno, igual se murió. No hay chance, qué asco, Qué locura, lo tendría que testear después con Glory. A ver qué tal. Cuál es la diferencia. O sea, cómo es la diferencia entre uno y otro. Pero... uy. Otra cosa tienen que tener en cuenta lo siguiente. Esto no tiene gemas. O sea, primero que acá estoy perdiendo lo de la velocidad. Entonces no puedo estar utilizando esta mascota que reduce un 30% más de daño. Para empezar eso. Después, en segundo lugar, el cinturón no tiene los daños puestos de las gemas. Entonces también estoy perdiendo mucho daño. Y en tercer lugar, tengo menos crítico también del casco. Y daños también. Entonces también hay que tener eso en cuenta. Son algún que otro factor bastante importante. Pero bueno, ahí está un poquito lo que es el set en Mortis. No lo veo nada mal, la verdad. De hecho, me atrevería a decir incluso que el set este del dragón en Mortis creo que sería como más rápido que Dragon, que el set de Dragon, la verdad. Una cosa que me sorprendió bastante es esto, que esto le puede reducir las resistencias al fuego a Mortis. Entonces, esto quizás con un guerrero, con un cazador o con alguno que aproveche lo que es el dominio del fuego puede estar bien. Entonces, esto me gustó bastante. Y ojo que no reduzca las resistencias también en algunos jefes de las ruinas ancestrales, puede estar bastante bien. O en algún jefe de Glory. En Glory puede ser que reduzca también, Porque es lo que digo, el Drakensang nunca tiene en cuenta lo siguiente. Cuando ellos colocan algo nuevo, no... Es como que lo colocan para todo en general, ¿no? Que es lo que les comentaba, por eso mismo funciona en Mortis. Entonces, si funciona en Mortis, probablemente en Glory también va a funcionar. Y en todos los jefes que tengan este tipo de resistencias. Lo que no sé en el Nian. Es más, me voy a comprar una entrada para enseñarles. O igual no sé si... bueno, sí, vamos. Ya les prometí. Voy a ver en incremento igual. Para enseñarles. Pero, por ejemplo, Nian. Que a Nian no se le puede reducir las resistencias ni armadura. Lo más probable es que con esta habilidad de la aniquilación de fuego sí. Porque el Draken, es lo que les digo, saca cosas nuevas, entonces no tiene en cuenta estos tipos de factores de, ok, al Nian no, que no se le pueda reducir las resistencias. Ok, vamos a ponerme esto acá. Tengo que poner la Singu también, F. Uf, acá sí que igual se nos complica, Ahí está. Y no tengo la singularidad con los puntos, F. Para esto está malo. Te voy a poner así o así la 5, Pido perdón. Pido perdón, pido tiempo. Ahí, más o menos, como para apañar. Toque. Siguiente. Ahora vamos a chequear cómo pega el meteoro también. A ver el meteoro. Bueno, no puedo ver. Bueno, igual sí pega bien, O sea, mejor que Glory esto no es. Claramente lo sabemos todos. Pero no lo veo mal tampoco. A ver el meteoro.
Bueno. Acá ya nos podemos poner las otras esencias. De hecho, no voy a utilizar esta porque no son gratis. Y visualmente está malo, O sea, visualmente no sé, no me gusta nada, Es una locura. Miren todo esto, o sea, miren esto. Es una locura. O sea, el Draken debería de colocar ya, creo que va siendo hora de poder desactivar todos estos efectos de los sets míticos, por ejemplo. Porque si no, uff. Y acá, listo. Siguiente. Ah, lo voy a probar en Kali. Quiero probarle unas vueltitas en Kali también. Miren, miren. A ver, recuerden que al Nia no se le puede reducir las resistencias, ¿no? O sea, el icono aparece en verde. Veremos ahora después de lanzarle la aniquilación. A ver. Ok. Al parecer... Ok, ahí sí se le redució, Después de ponerme la mascota. Ok. Voy a desear lo siguiente ahora, Tengo que esperar a que pasen los 45 segundos de la reducción de la aniquilación, porque si no, no lo podemos chequear bien. Así que vamos a esperar un segundo. Para mí, sí. Porque si le reduce la resistencia a Mortis, a este también debería. Así que esperemos unos segundos. Ok, sigue así. Con tranquilidad, con tranquilidad. Si el icono... Ahí está. A ver. Ok, miren, 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 miren. Sí funciona, sí funciona. Si me coloco la mascota que reduce resistencias al fuego, Tuki. Ok, no pasa nada, porque todavía la mascota con este 30% no le da para cambiarle el icono. Pero si yo junto mascota más habilidad de aniquilación, miren que sí. Esperen que haga sus piruetas. Miren, 3, 2, 1. Ahora sí. Juntando aniquilación y mascota sí le logramos reducir, o sea, cambiarle el icono. Eso quiere decir que ambas cuestiones funcionan, tanto la mascota como la aniquilación. Es como una manera de... No lo voy a matar porque qué pereza. Pero bueno. Estamos listos. Estamos ready. Vamos a probar... Mano, ¿cómo compro? ¿Qué pasó? What? Vamos a probarlo en una ronda de semis de Kali. Y ya con eso estamos listos. Esto va a ser como lo último. El último testeo, la última prueba, ¿no? Que esto es lo que paso haciendo últimamente casi todo, o sea, todos los días. Farmeando pasajes. A ver si para esto está bien o no. Si no, seguiré utilizando mi antigua build de Dragon 2 piezas y manto de invencibles, ¿no? Lo de siempre. Ok, vamos. Vamos por acá. Matamos a este... Ok, a ese sí le pego muchísimo mejor que con el de Dragon. Y a este, a ver. Ok, a este también. Igual sí, Es que con Dragon me demoro bastante más, Con Dragon sí que me demoro más. Igual todo lo va a decir la señora Kali, ¿no? Ok, no tengo las entradas. Voy a poner esto acá y vamos para Kali. A ver. De momento, o sea, estos dos mapas creo que está mejor que lo que yo hago con Dragon. O sea, siento como que va más fluido. No tengo que usar ni singularidad ni nova de hielo. Simplemente les ataco un poquito y ya. En cambio con Dragon sí me toca utilizar. A ver acá con Kali. Kali sería así, así y así, ¿no? Bueno, igual pues, o sea... No me desagrada igual, O sea... No me parece malo, la verdad. No me parece malito, Igual, claro, yo lo tendría que testear con esto. A ver. Se viene el testeo, Porque yo hago Kali con el manto de invencibles. Ya con esto sí. Hacemos este testeo, les leo y a ver qué opinan, ¿no? Sobre el nuevo set en el mago. ¿Tú qué? Última rondita. Siguiente round.
O sea, a comparación de las otras 3 razas, está súper bien. Pero claro, a comparación de las otras razas. A comparación de Glory... La verdad como que no. A ver ahí. Nah, ya con Dragon yo ya estaría matando mejor, la verdad. Sí. No. No. Literal, no. Con Dragon mejor. O sea, yo para farmear pasajes, como ya les enseñé anteriormente, lo que hago es ponerme 2 piezas. Utilizo esta otra will acá. Me pongo el guante de ¿tú qué? Este. Y mejor. Así que bueno, vamos para Kinchil. Estamos listos. Los voy a leer, ahora sí. A ver qué opinan. ¿Tú qué? Voy a poner el bueno, así. Ya que lo conseguimos, mínimamente lo vamos a utilizar. Y nos vamos a quitar la coronita también. Ahí está. A ver, ahora sí los leo. A ver qué opinan. Sí se puede hacer, pero pega muchas más veces. Bosque el guardián. Y el set de azar. El set de azar que vi que lo estuvieron mencionando. Vamos a ponerme esto y esto. El set de azar básicamente es pechera, guantes y botas. Entonces para poder utilizar ese set me tengo que quitar el set del invierno. Quitarme el set del invierno equivale a perder 20% de daño, a perder todo este daño abismal que está dando el set. Entonces, básicamente yo la real no lo recomiendo. A cambio de reducir un 30% de resistencias al fuego con el meteoro. Yo la verdad no lo recomiendo, más que nada porque... Primero porque el meteoro demora mucho tiempo en caer. Entonces quizás en lo que estás buscando reducir la resistencia con el meteoro ya mataste lo que estás atacando básicamente, ¿no? Yo prefiero mantener el set del invierno, que te da un daño exorbital básicamente. Hay que utilizar ese set de azar, ¿no? Que se puede probar obviamente. Reduciríamos un 70% de la Singu. ¿Cuánto de este? Un 30% de la aniquilación de fuego. Y reduciríamos otro 30% del meteoro. Puede que esté bien, puede que no. Lo que me gusta de este set es que a jefes como Mortis, a Nian y seguramente a los de Glory también se le puede reducir las resistencias al fuego con la aniquilación. Eso puede estar muy interesante para hacer combinaciones ahí loquitas en estos mapas. Más que nada en Glory. En Glory es al menos donde yo estoy como focuseando. Entonces en Glory puede estar bien interesante esto. A no ser que lo cambien, ¿no? Y lo arreglen. Ahí ya puede cambiar la situación. Pero bueno, Azar la verdad como que no me gusta. O sea, no me gusta la idea de cambiarme este invierno por un 30% de reducción de resistencias al fuego, básicamente. Eso sería como las respuestas. No, es malo el set. Solo para reírse un rato nada más. No vale la pena por 700k. Y el set de fuego no iría mejora. Ya no se le pueden cambiar magias como el collar de invierno, ¿no? Exactamente. Hasta que no metan la actualización nueva, no. Es mejor que Dragon, eso sí estamos seguros. Mejor que Glory está en duda. Mejor que Glory, obviamente no. ¿Vale la pena el set si no tengo Glory? Me perdí el del evento. Depende, si tenés los... O sea, si te da para conseguir los 700.000 Undermantes, que yo gasté 700.000. Sí, lo puedes hacer. Es más fácil conseguir Dragon o este set del dragón. Y obviamente es más fácil conseguir Dragon. Con mucho menos Undermantes los que tenés que gastar, ¿no? Si no tenés ninguno de los dos y puedes conseguir este. Y no te voy a decir que no lo consigas porque, como pueden ver, está bien. En el mago. En las otras razas no les puedo recomendar porque vi que en el cazador está bugueado. En el guerrero también está como bugueado. Entonces ahí ya no les puedo recomendar. Acá en el mago, si no tienen Dragon y no tienen Glory, les podría decir como, ok, consíganlo. Si tienen los Undermantes, obviamente, ¿no? 700.000. Repito por las dudas. El que no vino a jugarlo el sitio no le sale la joya de Undermantes en el Draken. Uf, no me va a salir entonces. ¿Qué tal, caro? ¿Cómo estamos?
Para mí Glorious es el mejor, es mucho más cómodo, no solo por el daño, sino por la claridad visual, que está lleno de fuego y meteoritos. Obviamente hay muchos puntos a favor que tiene Glory, uno de esos es ese. Me convenciste Arcano Oren y el intento de sacarla. Deberías probarlo con el set del Conquistador de la Llama, dice que cada golpe acertado con el meteorito aplica... Exacto, justo lo que mencioné. Ponete las gemas de Bell. No jodas, el meteoro vuelve mierda todo. ¿Por qué utilizas Dragon en Kali? Utilizo Dragon en Kali... Perdón si voy atrasado con los comentarios. Mi build para hacer Kali es esta. Así. Y me pongo acá. Esta es mi build para hacer Kali. Y dirán, ¿por qué Arca? ¿Por qué vas así? Más que nada para aprovechar todo el tiempo el manto del Heraldo. Perdón, el de Invencibles, ¿no? Para poder hacer el truco de la montura. Que ya todo el mundo creo que sabe. Entonces... Básicamente es para eso. Yo estoy como todo el tiempo haciendo lo de la montura. Entonces, para no tener que estar cambiándome el manto a cada rato, que sé que hay un montón de ustedes que lo hace de esa manera, respeto. Para mí es más cómodo esto. O sea, llego al jefe, le tiro 2-3 pirobolas, hago así, voy, tuki. Vengo, entro al portal, mato al fangoso. Me meto a Kali, mato a Kali, taca, taca, taca. Me subo acá, abro el cofre, hago reset, entro y de nuevo voy en la montura, busco el mini. Entro al portal y así, ¿no? Para estar todo el tiempo haciendo este truco de la montura y no tener que estar cambiándome el manto, ¿no? Básicamente por eso lo utilizo así. Para hacer cofres también lo hago de esta manera. Se me hace muchísimo más cómodo. Con Glory también se puede hacer. Con Glory sería algo como esto. O sea, que yo en su pasado lo he hecho, pero bueno, ya estamos abuelitos, entonces prefiero hacerlo de esta manera, ¿no? Con Glory sería así, o sea, llego, pimba, lanzo el viento lado, mato, me cambio rápido. Solo tengo que tener al red. Así. Ok, a ver un segundo. Venga. Con Glory sería como así. Tipo, llego acá, lanzo, mato, tan, me lo cambio. Pero es como un poquito más tedioso, ¿no? El proceso de cambiar. En cambio, de esta manera, para mí, esta es como una build como muchísimo más cómoda. De igual forma, o sea, yo mato. No es que estoy matando muchísimo más lento. No, yo sigo matando muy rápido. Y para mí es lo más efectivo, ¿no? Lo he probado de ambas maneras y a mí se me hace como más cómodo así. Por eso es que le aplicamos así de esta manera. Obviamente son gustos. Hay gente que veo que igual sigue haciendo cofres con Glory y normal, respeto. Pero para mí es más rápido así. O sea, más rápido, más cómodo. Voy todo el tiempo con el inventario cerrado, básicamente, ¿no? No abro nunca el inventario para poder hacer esto. Para farmear cofres lo mismo. Entonces yo solamente me concentro en cambiar lo de la mascota. Y listo, nada más. Lo cambio con lo de la barra de abajo. No tengo que estar abriendo, cerrando y demás. A la final es lo que digo. Uno hace tantas rondas en cada mapa, ya sea pasajes o cofres. Entonces, mientras más cómodo y más llevadero sea, muchísimo mejor, ¿no? En este caso, lo prefiero así yo. Sí, muy, pero le falta un pelo para que sea... Bueno. Tenés las 3 piezas en el inventario, las puedes tirar la quineación y después cambiar Glory. Tenés 3 piezas en el inventario. Después cambiar a Glory. ¿Cómo así? Arca, ¿alguna recomendación de cómo vender el mago? Vender. Te olvidas del factor PvP, esa vaina está roto en PvP. Obviamente para PvP sí está bueno. O sea, para PvP el set está súper bien. El meteoro es teledirigido, entonces es como que cuando le impactas a alguien con la pirobola, el meteoro lo va a ir directamente a buscar, ¿no? Así que la única manera es que gasten un salto o algún desplazamiento para poder esquivar el meteoro, ¿no? Hago una macro para cambiar las 3 piezas de una Immortis con fuego y Glory. Ok, eso de la macro está prohibido, pero los que quieran hacerlo, da igual. Yo por mi parte no utilizo nada de macros ni cosas raras. El que lo quiera hacer y se atenga, que después que se atenga a las consecuencias, básicamente, ¿no? Porque todo eso, lo que es macro, cheats y demás, todo eso está prohibido. Sin embargo, hay gente que lo utiliza. Pero bueno, es lo que digo. Cada uno corre a su suerte con eso. De verdad son 700k de under. Entre el progreso del evento, códigos y el árbol se sacan unas 4600 monedas. En ese caso son un poquito menos de undermantes. Serán 600.000 quizás. Yo lo digo 700k de under.
Como para que tengan una referencia, básicamente, ¿no? Partiendo desde cero, sin ninguna moneda. Porque quizás alguno, no sé, no agarró el código, no está haciendo la barra y demás. Yo les tiro el número exacto de cuántas es y ya. Más sencillo. Igual han dado varias entradas, tal vez sean menos. Obviamente es un poquito menos. Pero, pero tú juegas a jugar. ¿Qué es macro y qué hace? Lo de las macro básicamente es un programa que te va dando clics en diferentes sitios, ¿no? De la pantalla, básicamente, ¿no? Entonces, vos podés diseñar una macro que para... Tocas un botón, ese botón lo que va a hacer es llevarte el cursor a esta zona, te va a cambiar el ítem, te cambia este otro ítem y nuevamente te deja el personaje con la otra configuración, ¿no? Básicamente es algo de ese estilo. Hay gente que utiliza la macro para vender, entonces ellos apretan un botón, entonces tu cursor se empieza a mover solo, vende, y vuelve al mismo destino donde estaba, ¿no? Eso es totalmente ilegal, pero bueno, es lo que digo, hay gente que lo utiliza. Pero bueno, el día que metan un ban masivo como lo hicieron anteriormente, en sus tiempos, ahí, bueno, ya cada uno sabrá, ¿no? Básicamente esto es así. Yo por mi parte no recomiendo que lo utilicen porque, nuevamente digo, no es legal. Eso es totalmente ilegal utilizar. Lo único que es legal es lo del autoclick, para utilizarlo para vender, comprar objetos y demás. Todo el resto de cositas es ilegal. Y por más que me digan no, Arca, pero hay un montón de gente que lo utiliza. Entonces, y no pasa nada. Entonces yo también lo utilizo. Ok. Cada uno es como digo, cada uno es responsable de lo que quiera utilizar o no dentro del juego. El Draken te pone las normas, es ilegal. Si alguno se la quiere jugar, pues lo puede hacer. Yo por mi parte no lo recomiendo y tampoco lo hago. Yo sacaré el set para PvP en mi mecha para jugarle a los jugadores con sus giras. Eso está súper bien, la verdad. Que haya como... Ok, el guerrero tiene el girogolpe ese todo asqueroso. Bueno, ahora los magos tienen la pirobola con el meteoro teledirigido, todo asqueroso. Y los mechas ahora van a tener su enano férreo con 500% más de vida. Y aparte su lanzallamas con muchísimo daño. Entonces es como, ok, está bien. Si el guerrero tiene algo súper asqueroso en PvP, está bien. Al mago ahora le dieron algo también súper asqueroso. Y al mecha también. Ojalá que para la próxima actualización le den algo súper asqueroso en PvP al cazador, que también se lo merece. Porque el PvP, como digo, el PvP está totalmente dañado. Hay habilidades que te maten de un golpe. Entonces, partiendo de esa base que te maten de un golpe, ya la competición no está bien. Está ultra mega mal. Entonces, si le dieron algo asqueroso al war y ahora al mago y al mecha, que le den algo asqueroso también al cazador y que todos maten de un golpe y listo. Hasta que en algún momento ellos decidan tomar la decisión de hacer algo, de crear un equilibrio entre las 4 personajes donde dependa la habilidad y no de tu set para poder ganar una partida, ¿no? Porque ahora depende de tu set. Si vos tenés un set bueno, ya ni siquiera tenés que apuntar o ni siquiera tenés que ver qué habilidad lanzar para poder ganar al otro rival, ¿no? Llegás, lanzás todos tus poderes y pruebas suerte. Básicamente es así. Es así como está funcionando ahora el PvP, ¿no? O al menos lo que yo veo que viene pasando desde hace un montón de tiempo. Esa sería también mi otra opinión. Al PvP le hace falta un montón de cambios. Le hacen falta eventos. Le hacen falta modificaciones en cuanto a las arenas. En cuanto a esto del tiempo también le está haciendo falta. Hacen falta misiones de monturas. Hace falta un montón de cosas en PvP. Ya hace años que no tocan absolutamente nada. Entonces es algo que se necesita porque hay mucha gente. Yo siempre lo menciono a Guildford porque es como, no sé, para mí el referente que ya muchos años jugando PvP. Que él es como de tantas personas que les encanta el PvP del Dragon Sun. Y el Dragon Sun lo tiene súper descuidado al PvP. Entonces me da un poquito de pereza por esas personas, la verdad. Porque antes el Dragon Sun tenía 2 comunidades. Comunidad que le gusta la gente que le gusta farmear, hacer eventos como a mí. Y la otra comunidad que sería la de Guildford, que les gusta hacer PvP. Entonces me parece un poquito malo, un poquito muy asqueroso que no le estén dando también atención al tema de las competiciones, ¿no? Lo de las misiones, o sea, yo conseguí mis 4 monturas.
hace no sé cuántos años y todavía no agregan una nueva, por ejemplo. Hace un tiempo dijeron que iban a soltar el 2 vs 2 y tampoco. El tema de guerras de clanes también dijeron que lo iban a soltar hace no sé cuánto tiempo, tampoco pasa nada. La desigualdad, que bueno, es lo que dije recientemente, lo de que te matan de un golpe, viene un guerrero, un giro golpe, te mata. Viene tal otro personaje con el guardián de fuego, te pega una pirola, te mata. Eso está mal, o sea, eso está horrible. O sea, ya no, el PvP ya no depende de cómo vos utilices las habilidades. Que si el cazador saltó mal y yo lo stuneo y le tiro bien mi combo, lo mato. No, o sea, ya da bastante igual eso, la verdad. O sea, es como, llego, lanzo todos mis poderes y digo si hay suerte o no hay suerte. Lamentablemente está así el PvP. Ok, perfecto. Así que bueno, people, yo ya lo voy a ir dejando por acá. A la final, es como les digo, era para testear el set, ya lo testeamos. Así que de nuevo, muchas thank yous a todos los que andan por acá. Y nos estaremos viendo en Twitch para más contenido del Drakensang Online. Sí, sí. My own, so I gotta get through it, and I'm staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is